¿Tienes pensado viajar a Egipto? ¿Ya sabes lo que vas a recorrer? En el capítulo de hoy empezamos a develar nuevos misterios. Te vamos a contar de 2 templos maravillosos y hablaremos del templo de Luxor y del templo de Karnak. Tendremos tips y recomendaciones para que disfrutes al máximo. Hola, bienvenido al podcast Audio Viajes. Soy el Fran Cepu, médico, motociclista, buzo, viajero, pero sobre todo amante de la aventura. Junto a Juditova, mi compañero y coautor de este podcast, seremos tus anfitriones durante esta aventura. Te contaremos historias impresionantes alrededor del mundo. Escucharás entrevistas con otros viajeros y todo esto te ayudará para poder dar el primer paso que tanto deseas en este mundo de los viajes. Puedes encontrar todos los episodios, las transcripciones, notas del espectáculo y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. No te olvides, si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon. Con esto tendrás acceso anticipado a nuestros episodios y serás reconocido como mecenas en nuestra página web. Podrás hacernos algunas donaciones si así deseas en nuestra página www.voyageyama.com y busca más información. Dejaremos el enlace en la descripción de este episodio y por supuesto agradecemos su participación. Eso nos permitirá poder seguir adelante. Sabiendo que habitualmente cuando se habla de Egipto, todas las personas hablan de pirámides, de templos, de faraones. Por supuesto que en muchos momentos se habla de dioses, se habla de otras deidades. Sin embargo, hoy hablaremos de algunos de los templos más importantes y estos templos además guardan historia antigua y contemporánea. Muchos de ellos han sido deshuesados, por así decir, durante la historia, al punto en el que uno de estos templos tiene algunas partes en Europa. Partamos con el templo de Luxor. Este es un templo que definitivamente hay que conocerlo y creo que una gran recomendación es recorrerlo por la tarde. Este templo estaba en el mismísimo centro de la antigua ciudad importante, la hemos nombrado anteriormente, la ciudad de Tebas. Ha estado consagrado a varios dioses, pero principalmente al dios Amón, que cambió, ¿no es cierto?, con sus aspectos del Amón-Ra, que es el dios del cielo, el dios sol, el dios de la vida. Generalmente todas las civilizaciones tienen un dios sol. Antiguas civilizaciones, por supuesto, tienen un dios sol. Porque el sol marca los ritmos de nuestra vida, marca el día, el cambio del ciclo de noche a día y, por supuesto, la vigilia en muchos de los casos. Por lo tanto, este templo fue sumamente importante. Habiendo sido un templo tan importante en la antigüedad, por supuesto que hoy en día es uno de los templos imperdibles en Egipto y por supuesto imprescindible en la ciudad de Luxor. Este templo tiene un templo, no sé si cabe la expresión, un templo hermano o un templo en la misma ciudad que es sumamente importante, que es el templo de Karnak, que le vamos a dejar el fin de este episodio. Pero dediquémonos a Luxor. El templo de Luxor sorprende desde el momento de nuestra llegada. Como les decía, fue dedicado al rey Sol. Pero vamos a hablar de impresiones. Uno llega y se topa con esta pared gigante lleno de estatuas. Hay una avenida con esfinges. Y como les he dicho anteriormente, a mí me encanta o me gusta muchísimo hacer el ejercicio de, en la mente, eliminar todo lo que sea modernidad y dejar solo las estructuras antiguas. Y en ese momento fue prácticamente
impresionante porque tienes la orilla del Nilo por un lado, el templo en el medio y la ciudad en el otro lado. Quiero llevarlos a que se imaginen cómo habrá sido ese templo en una de las ciudades más importantes del mundo hace 3000 años. Imaginen los olores, imaginen los sonidos, imaginen la vestimenta que llevaba esta gente caminando por esta avenida de esfinges. ¿Qué tendrían en su mente? ¿En qué estarían pensando? ¿Qué problemas estarían resolviendo? ¿A qué iban al templo? Esto es algo que creo que es sumamente importante porque Egipto es un país que marcó el inicio de muchas civilizaciones y por supuesto estos son los inicios de lo que en algún momento fue la capital del Imperio Nuevo. Entonces, estamos hablando de que es un templo dedicado al dios Amón, construido principalmente en piedra, pero también está construido con bloques de barro. En su entrada, antiguamente tenían 2 obeliscos gigantes que marcaban el inicio o la entrada al templo, ¿no es cierto? Y hoy por hoy solo queda uno de ellos. ¿Qué pasó con el otro? Y aunque parezca ilógica esta historia y aunque parezca mentira, uno de los obeliscos se encuentra en París y su obelisco hermano permanece en Luxor. ¿Pero qué sucedió? En algún momento el gobierno egipcio regaló al gobierno francés los 2 obeliscos. El uno se encuentra en la ciudad de París y el otro se encuentra en su natal Luxor. Y esto solo porque el gobierno francés tenía que gastar demasiado dinero para llevarse el otro. Sin embargo, al llegar al templo de Luxor, tenemos justamente este obelisco, el que queda, y la entrada que marcan un cambio total o un cambio radical en lo que vamos a ver a continuación. Nuestros ojos se maravillan con todo esto, es un verdadero espectáculo. Como les decía, un gran tip, un buen dato, es justamente tratar de ir por la tarde, por 2 motivos. Vas a poder capear mejor el calor y 2, vas a poder disfrutar de los diferentes tonos que brinda el cielo, disminuye la temperatura y luego se inicia la iluminación artificial que está cuidadosamente colocada para entregarte un espectáculo maravilloso, tanto en la Avenida de las Esfinges cuanto en el interior del templo y en las diferentes salas, haciendo de esto un espectáculo que desde mi personal punto de vista creo que es absolutamente maravilloso, un verdadero deleite a los ojos y por supuesto, volviendo a hacer el ejercicio que les comentaba, tratar de eliminar todo lo moderno e imaginarnos cómo era esto hace 3000 años. Ahora, vamos a hablar un poquito de cómo se descubre o cómo se redescubre este templo maravilloso. Porque no es que el templo estuvo preservado todo el tiempo y se mantuvo como una capital. Recuerden que Egipto atravesó momentos importantes, momentos de grandes cambios. El antiguo Egipto no siempre fue glorioso y su gobierno se cambió en muchas ocasiones desde el norte al sur según la voluntad del faraón que en ese momento era el gobernante. Entonces, el templo de Luxor fue descubierto en 1881. El templo estaba totalmente cubierto de arena, cosa que es un poco extraña. Nadie anda por ahí buscando debajo de las dunas, bueno, en Egipto sí, pero en estricto rigor, imagínense cuánto tiempo estuvo abandonado para quedar absolutamente cubierto en arena y probablemente estamos hablando de 20 metros de altura de arena e incluso en algunos lugares más que enterraron este templo. Entonces, cuando fue descubierto en 1881 por el arqueólogo Gastón Maspero, se fue dando cuenta que en este templo no solo se adoraba al dios Amón, fue cambiando durante el tiempo también, igual que la historia del mismísimo Egipto, durante los reinados de los diferentes faraones,
como Amenhotep III, Amenhotep II, Ramsés II, Tutankamón, y a posteriori, por supuesto, con las dinastías helénicas de Alejandro Magno y otros emperadores romanos, que en su afán de gobernar al pueblo egipcio con sus propias deidades, pero con nuevas imágenes, fueron entregando un diferente concepto o diferentes esculturas en el templo. Por lo tanto, la importancia del templo de Luxor es mayúscula para la historia antigua y contemporánea porque finalmente, alrededor del siglo XIV, se construye una mezquita en el primer patio interior del templo. Entonces, es un tema bastante complejo, no es algo tan simple, pero es lo interesante de Egipto. Están dentro, el templo está dentro de la ciudad. Los egipcios abrazan su antigüedad, a pesar de que durante muchos momentos de la historia no había sido de esta forma. Por lo tanto, esto ha permitido descubrir y redescubrir. Entonces, claro, hoy entramos en el patio, en el primer patio interior del templo, y a mano izquierda vamos a encontrar una mezquita. Es decir, se mezcla el mundo árabe con el antiguo mundo egipcio en el mismo momento. Es un espectáculo que definitivamente rompe barreras. Podríamos decir que es inesperado y podríamos decir que incluso rompe algunos paradigmas. Pero entonces, ustedes se preguntarán, ¿para qué hicieron los antiguos egipcios este templo? Entonces, además de adorar a su deidad, ¿no es cierto?, a sus deidades, los dioses de Tebas, Amón, Mut, Nosu, recibió también una función fundamental, y esa función, principalmente la que se cree que fue por la cual fue construido, es para la fiesta del Opet. ¿Qué es la fiesta del Opet? Desde el templo de Karnak salían 3 barcas sagradas, las mismas que cargaban estatuas donde estaban los dioses que iban desde Karnak hacia Luxor. En esta festividad se simbolizaba, ¿no es cierto?, la reafirmación del faraón. Ustedes comprenderán que en el antiguo Egipto esto era sumamente importante. Es decir, cada faraón tenía que cada cierto tiempo generar una suerte de, no sé si de tributo o de festejo o de festividad, en la cual se reafirme como faraón, se reafirme como gobernante del Imperio Egipto en su momento. Entonces, para esta ocasión, ¿no es cierto?, venían las 3 barcas sagradas que viajaban desde Karnak hacia Luxor a través de la avenida de Esfinges, que le vamos a dar un capítulo en breve. Entonces, Amón se encuentra con la reina, que viene informada por el dios Tot, que va a ser, o es informada que va a ser madre. Entonces Amón, por supuesto estamos hablando de los dioses, ¿no es cierto? El dios Amón ordena al dios alfarero, Num o Khnum, que moldeara a un niño en gestación, que le entregue su Ka o su alma o su esencia de vida, con lo cual eso va a ayudar a que la reina, la esposa del faraón, dé a luz un hijo, y él mismo recibía las promesas y era coronado como faraón. Durante el resto de su vida, este faraón haría el festejo del Opet, la fiesta del Opet, que sería el transitar o la peregrinación desde el templo de Karnak hacia el templo de Luxor. Ahora imaginen lo siguiente. Estas barcas de las que estamos hablando iban a modo procesión, iban por la tierra, no iban por el río. En algún momento, según nos comentaban, sí se hicieron otras procesiones a través del río, pero iban por la avenida de Esfinges
de un templo a otro, cargadas, ¿no es cierto?, por el pueblo, podríamos decir quizás por los devotos o todos los simpatizantes del faraón en este momento. Claro, tenemos que pensar que en aquellos momentos el faraón era considerado un dios viviente. Entonces, todas las personas iban a compartir, a verlo y a rendirle culto al mismísimo faraón. Muy bien, ahora, como les había comentado, hay una avenida que une los dos templos, el templo de Karnak y el templo de Luxor. Esta avenida es la Avenida de las Esfinges y es sumamente importante porque tiene aproximadamente 70 metros de ancho y unos 3 o 4 kilómetros de longitud. Lo interesante de esta avenida maravillosa es que está flanqueada por esfinges. Según cuenta la historia, deben haber en su momento de mayor apogeo, probablemente habían aproximadas unas 1400 esfinges. Esfinges mitad hombre, mitad león. Claro, luego de la recuperación, cuando se descubrió, se hizo el levantamiento arqueológico, hoy en día solo están 650. Claro, no era un lugar para pasear. Este era no era un espacio, no era una alameda donde la gente podía caminar y pasear. No, era un lugar sagrado. Entonces, las barcas sagradas eran llevadas desde Karnak a Luxor en peregrinación y luego regresaban a Karnak utilizando la corriente propia del río. Es algo sumamente interesante. Traten de pensar en esto, traten de imaginarse cómo es estar en ese momento ahí. Por supuesto, uno hoy en día puede caminar algunos tramos de la Avenida de las Esfinges y es algo realmente maravilloso. Justamente, imaginen lo que habrá sido la fiesta o el festival de Opet. Una cosa realmente extraordinaria. Entonces, como si siguiéramos dicha peregrinación, como si estuviéramos yendo de Karnak a Luxor, entramos y nos reciben los obeliscos, nos reciben las estatuas del faraón, nos llevan a pasar a los diferentes patios que fueron construidos en momentos distintos. Entrar ahí ya evoca gran cantidad de sentimientos y realmente uno se enamora de este lugar. Es impresionante pensar cuánto tiempo tienen y lo bien preservado que está. A posteriori, vamos entrando en las diferentes salas. Unas salas que eran de Ramsés, otras salas que eran de Amenhotep. Y todas estas eran son salas o patios gigantes llenos de columnas. Estas columnas se les conoce como columnas papiriformes, porque tienen forma de papiro. El papiro es sumamente importante en Egipto, pero no hablamos de papiro como si fuera el papel, digamos, no solo como el papel donde ellos escribían, sino también era súper importante porque es la planta con la cual se produce y a la vez es una planta que tiene un significado muy importante. Estas columnas, cuando uno entra, se puede ver realmente o se puede sentir esta magnificencia. Salas con 70 columnas, salas con 40 columnas, salas con columnas de quizás hasta 16 o 18 metros de alto. Es decir, es sumamente sobrecogedor estar en este lugar. Por supuesto, cada columna está llena de la historia egipcia, está llena de jeroglíficos en los cuales se van contando la vida de cada uno de los faraones, se va contando lo que hacían en el día a día y finalmente lo que cada uno de los faraones quería contar. Por lo tanto, estos son momentos que al estar dentro de este lugar, llegas incluso a sentir esta cierta energía. Por lo tanto, como tips importantes si van al templo de Luxor, les recomiendo, antes de entrar, a pesar de que la ansiedad puede generarles un gran deseo de entrar, yo lo que les recomiendo es, primero vayan a la Avenida de las Esfinges. Vayan a la Avenida de las Esfinges, párense ahí, miren, traten de contextualizar, traten de ver el río y entonces entremos en el templo de Luxor.
Por supuesto, otro tip importante, y en esto yo sigo recomendando, en un país como Egipto, a menos que tengas tengas un gran conocimiento de Egipto, que suele ser un poco difícil. Todos tenemos una idea general, pero en realidad ya el detalle de Egipto no es tan fácil. Por lo tanto, creo que es altamente recomendable, y nuevamente lo digo, creo que vale la pena ir con un tour. Ir con un guía. En Egipto los guías están a la orden del día. Nosotros tuvimos la suerte de ir con Hassan Mohamed. Lo vuelvo a recomendar porque Hassan nos llevó, nos indicó, nos enseñó, nos mostró cosas que probablemente que si no vas con un guía no lo verías, a menos que lleves una guía muy detallada de viajes. Yo sé que hay viajeros de todo tipo, de todo estilo, y hay algunos que no les gusta, como yo, por ejemplo, no me gusta habitualmente utilizar los servicios de un guía o alguien por diversos motivos. Pero en este caso, en Egipto, yo sí lo recomendaría. La oferta turística es tan grande y los guías están tan bien preparados que en realidad hacen que el deleite o el disfrute sea mayor, además de alguna información que uno puede pasar por alto. Cuando seguimos entrando en el templo, hay que pensar que uno está pasando por estas inmensas salas y va pasando por los diversos momentos de faraones. Por supuesto, en el interior hay más salas, se van haciendo más pequeñas, aparecen los santuarios, aparecen los lugares donde estaban las ofrendas y por supuesto la sala donde estaba o la sala destinada para el nacimiento del faraón. Entonces, claro, hoy podemos entrar a todos los espacios, pero hay que pensar que en aquella época esto no era fácil. En aquella época eran lugares que eran reservados solo para las personas, ya sea sacerdotes, para el faraón o para su familia. Claro, a ver, contextualicemos. El templo, sí, era un lugar de peregrinación, pero la principal función del templo de Luxor y en general los templos egipcios estaban destinados a brindar un espacio terrenal para los dioses, es decir, un lugar donde los dioses podían vivir o en algún momento del año llegaban a esta morada. Entonces, claro, estaban hechos de la mejor manera, estaban hechos con piedras y bueno, todo eso ha hecho que persistan hasta el día de hoy. Cuando fui a Egipto hubo algo que me llamó muchísimo la atención y es que en general hablan de algunos nombres que uno tiende a desconocer. Al menos en mi caso no lo conocía. Entonces, ¿qué es un pilono? Ok, ¿qué es un patio con columnas? Yo creo que se da un poco para entender, pero ¿qué es una sala hipóstila? O el Santo Santorum. Todos estos lugares son lugares ya más íntimos en el templo, donde se hacían, qué sé yo, los sacrificios o, entre comillas, podríamos decir las misas o donde terminaba la peregrinación, ¿no es cierto? Entonces, realmente una cosa maravillosa. A posteriori, seguimos entrando por el templo de Luxor y vamos a llegar a una construcción que es diferente. No es egipcia. Está dentro de paredes de piedra y demás, pero en el medio aparecen dibujos que podrían ser más de nuestra época, podríamos decirlo. Y claro, Egipto ha pasado por tantas etapas, pasó por faraones y luego llegaron los romanos. Entonces, efectivamente, hay una capilla que fue construida o fue diseñada o fue modificada para los emperadores romanos. Esto es algo que es impresionante porque no se encuentra en otros templos, es bastante infrecuente, pero en este caso sí. Hay pinturas de los emperadores romanos, hay figuras de los faraones que quedaron debajo de las pinturas y, claro, el templo también fue modificado para hacer una fortificación romana en algún momento. ¿Por qué? Porque los romanos también, en pro o en su afán de dominar a los egipcios o de dominar al pueblo egipcio, generaron estos cambios, ¿no es cierto? Como dicen algunos dichos, si logras dominar
o derrocar la cultura principal, vas a poder imponer tu cultura. Y eso más o menos fue lo que sucedió en aquella época en Egipto. En resumen, les diré que el templo de Luxor es un lugar realmente, ya sé que repito mucho, impresionante, pero es que Egipto es impresionante, Egipto es maravilloso, wow, deja sin palabras, es un lugar impresionante, definitivamente, valga la redundancia y valga la repetición. Para sintetizar, la recomendación sería recorrer, ¿no es cierto?, la Avenida de las Esfinges, entrar por donde está el obelisco, las estatuas de Ramsés, pasar por el santuario del Triple Barco, ¿no es cierto?, entrar al patio de Ramsés, donde vamos a tener la mezquita hacia la izquierda, seguimos por la columnata de Amenofis III, que les dejará sin palabras, luego llegarán al patio solar de Amenofis III también, y este tiene las 70 columnas que les comentaba. A posteriori está la cámara de Amón y finalmente el santuario de la barca de Amón. Por lo tanto, todos estos lugares son lugares que son absolutamente imperdibles, que debes visitarlos. Y cuando salgas, la recomendación es darte una vuelta por la periferia del templo y vas a poder ver todas las estructuras, incluso el almacén de albañilería o donde están todas estas estatuas o vestigios de otras épocas que guardan un significado muy interesante, muy importante y que también te van a dejar sin palabras. Por lo tanto, espero que las recomendaciones que os he brindado sean buenas, que disfruten el templo de Luxor, que es definitivamente un imperdible en Luxor, Egipto. Recuerden, tratar de ir por la tarde, tratar de quedarse hasta el anochecer y camínense todo el templo. Porque en la periferia, en la parte posterior y en la periferia del templo de Luxor, ya quizás los guías no suelen llevar a las personas hacia ese lugar. Y esto fue algo bastante llamativo, porque junto con mis amigos pudimos recorrer por la curiosidad y ver algunas estructuras diferentes, algunas estructuras del tiempo helénico, es decir, luego de que Egipto fuera conquistado, ¿no es cierto?, por Alejandro Magno, y luego de que falleció, hubo un nuevo Egipto, un periodo diferente, en el que quedaron muchos vestigios que pueden ver ahí. Por supuesto, durante los miles de años que tienen estos templos ha habido modificaciones. No podemos saber cómo es el templo original, pero se han hecho algunas reconstrucciones en base a los escritos que se han encontrado. Luxor, definitivamente un lugar que debes visitar. Y bien, hemos guardado la cereza de la torta para el final. Ahora vamos a hablar de uno de los templos más importantes del antiguo Egipto. Pero ok, está bien. Ya sé que muchos dirán que repito que el templo es de los más importantes y esto. De hecho, agradezco sus críticas. Es porque me apasiona Egipto. Pero hay algunas cosas que son sumamente importantes. En la ciudad de Luxor tenemos muchos, pero demasiadas cosas que tenemos que ver. Hemos hablado del Valle de los Reyes, de los Colosos de Memnón, de los bazares, ¿no es cierto? Hablamos ya del templo de Luxor y ahora vamos a visitar, acompáñenme y visitemos juntos el templo de Karnak. Entonces bien, dentro de esta tormenta de conocimientos que es de Egipto, probablemente lo que están sintiendo ustedes en este momento podría ser muy inferior a lo que sientan en la vida real. Pues efectivamente, estar en Egipto es como sentir que meten tu cabeza en una licuadora y hace mucho calor y es mucha información y cada lugar, cada sitio es definitivamente maravilloso. El templo de Karnak no es la excepción, es uno de los templos más importantes de Egipto, como dije anteriormente. Este templo
tiene algunas particularidades. Ok, aproximadamente fue construido entre el año 2200 y el 3600 a.C. ¿Quién construyó o para qué construyeron el templo de Karnak? Fue construido para el dios Amón, ¿no es cierto? Fue una ciudad que, en la antigua Tebas, que fue una ciudad fortificada. Y está, como decíamos, aproximadamente a 3 kilómetros del templo de Luxor. En el medio, o que están conectados los dos templos por la avenida de las Esfinges. Claro, y ambos templos se encuentran a la orilla del Nilo. Por supuesto, estamos claros que el Nilo es lo más importante y lo que generó la vida en Egipto. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a entrar al templo de Karnak. Si viniéramos caminando los 3 kilómetros por la avenida de las Esfinges, que por cierto está entrecortada porque durante el paso del tiempo existen edificios, calles que la atraviesan y que no permiten que sea una línea recta, pero se está tratando, según lo que pude informarme, se está tratando de restaurar la avenida de las Esfinges para su magnificencia original. Entonces, bien, otra particularidad que tiene el templo de Karnak es que tiene el patio más grande de Egipto. Así, tal cual. Además, es un templo que tiene la mayor colección de columnas de Egipto, ¿no es cierto? Las famosas gigantescas columnas de las que conversábamos hace un momento con respecto a Luxor, pues el templo de Karnak tiene muchos más. Es uno de los templos más grandes y está hecho en piedra y en adobe. Aproximadamente tiene unos 2,5 kilómetros de diámetro y es enorme. Por supuesto, está rodeado por una fortificación de adobe, ¿no es cierto?, de aproximadamente 8 metros de alto. Pero bien, no les quiero aburrir con estas generalidades, pero es importante nombrarlas. ¿Qué es lo interesante? Cuando entramos en el templo de Karnak, por supuesto, ¿qué es lo que nos recibe? Siempre que llegamos a un lugar, está la entrada de los dioses, ¿cierto? La entrada de los domos. Y en este caso, desemboca la avenida de las Esfinges para llegar a el ingreso, hasta el primer pilono. Claro, en este caso algunas esfinges están hechas más bien con cuerpos de carneros, cabezas de carneros y cuerpo de león, o cabezas de carneros y cuerpos de leones alados, que eran símbolos del dios Amón. Entonces, cuando hablamos de pilono, siempre estamos diciendo como que es el muro que te da la entrada. Este primer pilono del templo de Karnak es una cosa enorme. Tiene aproximadamente 113 metros de longitud y con una profundidad de más de 5 metros. Por supuesto, es hecho en barro y es muy impresionante. Cuando entramos por ahí, vamos a pasar a la primera sala y esta primera sala está llena de esfinges, llena de columnas y es un gran patio donde efectivamente sentimos esa energía. En particular sentí una energía sobrecogedora. Había mucha gente, hacía mucho calor por supuesto, pero la energía es muy interesante. Realmente en algunos lugares se pone como la piel de gallina. El templo de Karnak, desde que fue construido hasta que terminó en el fondo sus modificaciones, aproximadamente abarca un periodo de más o menos 1500 años. Vaya, no es menor. Por supuesto, la recomendación, en este caso sí, creo que es mejor ir a Karnak por la mañana y a Luxor por la tarde. No tuve la suerte de estar en Luxor por la tarde, pero me parece que no es posible visitarlo por la tarde porque la iluminación no estaba todavía finalizada. El templo de Karnak tiene varias cosas sumamente comprometedoras, como por ejemplo, estamos en la primera sala. Yo les recomiendo que se den la vuelta, que recorran, que conozcan, camínenlo todo. Bien, seguimos hacia el interior y vamos a vernos rodeado por las esfinges y todas estas columnas que nos llevan del primer pilón hacia el gran patio.
Si continuamos, vamos a encontrar un segundo pilón. ¿Por qué? Los egipcios diseñaban esto como una forma de filtrar. Es decir, a la gran sala, perfecto, puede venir todo el mundo. Y mientras más pequeña se va haciendo la sala, más importante o mayor tenía que ser el rango de la persona. Por supuesto que un plebeyo, por así decir, no iba a entrar hacia el interior del templo. Pero bien, pasamos al segundo pilón y esto nos lleva a la gran sala hipóstila. Esta sala tiene una cantidad maravillosa de columnas. Y estas columnas fueron hechas durante el gobierno de Amenofis III. Ya sé que son muchos nombres, pero sigan conmigo. Si continuamos hacia el tercer pilón, luego vamos a encontrar el obelisco de Hatshepsut. Todas estas cosas yo las publico y están en mi Instagram, elfrancepu, donde pueden observarlas. Todos estos rodeados por estatuas de cada una de sus deidades, porque por supuesto ya hablamos de los 3 reyes, o mejor dicho, de los 3 dioses que tenía Luxor, ¿no es cierto? Si seguimos hacia el fondo, el templo de Karnak tiene un lago sagrado. Esto es maravilloso porque es de los templos que habitualmente los egipcios, por supuesto que adoraban el agua y les encantaba, pero en este caso puntual es el único que tiene un lago sagrado en el interior donde el faraón podía bañarse y hacer algunas actividades acuáticas. Si seguimos hacia el interior, ¿no es cierto? Porque el lago sagrado está como a mano derecha, por así decir. Si seguimos hacia el interior, vamos a llegar al patio del Imperio Medio. Y así nos iremos transportando. Yo, en particular y en lo personal, creo que lo más recomendable es tomarse el tiempo, tratar de encontrar el lugar donde sientas la energía, toma asiento en algún lugar que puedas esconderte de la sombra y disfruta. Deja que tus ojos se maravillen con esta experiencia, porque realmente estos palacios, estos templos, tienen un bagaje tan importante de historia que a veces uno se queda un poquito atónito. En lo particular debo decir que me pasó. En el templo de Karnak me quedé atónito en más de una ocasión. Y cuando seguíamos hacia el interior, ya para llegar hacia el santuario del barco sagrado, en este caso encontramos justamente otra sala hipóstila en la cual estuvo Alejandro Magno, en la cual estuvo Amenofis, en la cual estuvo Ramsés. Todos estos grandes personajes de la historia que marcaron o gobernaron su mundo en su momento. Es muy impresionante. Y por supuesto que fue ahí donde fue nombrado faraón Alejandro Magno. Imagínense lo que significa este momento. Traten de encontrar, como en las películas, está siendo nombrado faraón, porque para poder gobernar Egipto, Alejandro Magno tenía que convertirse en un faraón, porque si no la gente de Egipto no lo iba a seguir. Entonces tuvo que volverse un faraón. Él mismo, a pesar de que venía de otra cultura, tuvo que entender esta cultura, comprenderla y adoptar la imagen que llevaría a que los egipcios lo vean como un faraón. Una vez que él mismo se convierte en faraón, se vuelve el regidor de Egipto, y esto pasó aquí. Entonces, tratar de resumir una historia en 40 minutos o un lugar en 40 minutos o más sobre este vasto conocimiento no es fácil, pero haremos todo lo posible. Sigan conmigo que vamos a hablar un poquito de los detalles. El templo de Karnak acogió prácticamente a todos los faraones de la dinastía antigua. Entonces, cuando entramos, vamos a ver por supuesto que está dedicado a Amon-Ra, su esposa Mut, y Nos, que era el dios de la guerra, y también el alfarero. Las columnas y los pilones antiguos marcan el inicio de lo que nos lleva al templo de Ramsés III. Este está custodiado en su entrada por 2 colosos justamente del mismo faraón, y en su interior tiene aproximadamente 40 estatuas del faraón Ramsés. Pasamos al siguiente. Encontramos el segundo pilón y llegamos a Horemheb, que es un nombre un poco
es menos frecuente en Egipto y él justamente es el faraón que se convirtió en faraón luego de la muerte de Tutankamón. Ok, todos sabemos quién es Tutankamón, lo hemos escuchado en alguna vez. Y finalmente, la sala hipóstila de Karnak per se es una cosa apoteósica. Esta sala tiene un bosque de columnas que definitivamente es una de las cosas más conocidas de Egipto. Tiene 5.000 metros cuadrados y tienen las columnas aproximadamente más de 23 metros de altura. Conectadas en su parte superior, tienen más de 1500 años y siguen ahí perfectas, en perfecto estado. Guardan y mantienen sus dibujos. Es definitivamente una cosa muy llamativa. Claro que sí, tienen sus jeroglíficos, están decoradas por relieves, algunas todavía guardan la pintura de aquellos momentos. Y si seguimos hacia el interior, vamos a seguir viendo el resto del templo de Karnak, pero nos vamos adentrando. Entonces, esto nos va a llevar hacia las salas que les comentaba, donde justamente fue proclamado Alejandro Magno. Y hay en este caso hay algo bastante interesante. Alrededor del lago sagrado les quería comentar que una anécdota muy interesante que nos sucedió, porque está el gran escarabajo, que es el escarabajo más grande tallado en todo Egipto, y este fue hecho justamente por Amenhotep III. Se encuentra a la orilla o cerca del lago sagrado. Pero ¿qué es lo interesante de este escarabajo? Es interesante porque cuenta la leyenda, y nos lo comentó nuestro guía, que las mujeres o las personas que quisieran casarse o tener algún deseo para tener buena suerte o quedar embarazadas, tienen que dar 7 vueltas completas a este escarabajo y van a conseguir lo que desean. Bueno, yo no soy muy supersticioso, en particular no lo hice, pero puedo dar fe de que una amiga que tenía muchas ganas de quedarse embarazada se dio las 7 vueltas y durante el siguiente año quedó embarazada. Cosa que fue bastante impresionante. Así que si van al templo de Karnak y tienen algún deseo como los que les he comentado, vayan a darse la vuelta alrededor del escarabajo sagrado. Muy bien, ya que habíamos hablado de deseos, pues hay otra cosa que quiero mostrarles. Si seguimos hacia la parte posterior, llegamos hacia la sala hipóstila, como les había dicho. Está la sala hipóstila de Tutmosis III, pasamos del obelisco de Hatshepsut. Es un obelisco de 30 metros de altura, estoy seguro que no se lo van a perder. Si seguimos hacia el santuario, a posteriori va a estar el santuario de Amón y estamos yendo hacia la parte trasera o hacia la parte posterior del templo de Karnak. Está la gran sala de fiestas, vamos a encontrar el templo de Honsu. Cada uno tiene su significado. Yo la verdad es que mi intención no es aburrirles, pero quiero que sientan que el espacio se va achicando. Hace calor, vas caminando y el espacio se va acortando. Cada vez las salas hipóstilas o los lugares sagrados son más pequeños. Sin embargo, cuando llegamos al último pilono, vamos a encontrar lo que en algún momento fue una iglesia cristiana. Se modificó y se hizo una iglesia cristiana. Hoy por hoy está en pleno proceso de restauración. Habitualmente nadie va para allá porque la gente dice una iglesia cristiana dentro de un templo. Bueno, tuve curiosidad y me acerqué. Y aquí es donde viene un tip súper importante. Cuando pasen a la iglesia cristiana, que está hecha también con columnas, no se demoren mucho tiempo ahí. Continúen hacia la izquierda y van a ver que se empiezan a achicar nuevamente los espacios. Y esto les va a llevar a una pequeña sala hipóstila, un pequeño templo en honor a la reina Hatshepsut. Habíamos hablado que Hatshepsut fue una de las mujeres más importantes del reino de Egipto. Fue una faraona que logró gobernar de la mejor manera, manteniendo el imperio sin grandes guerras y en una época de gran dicha y prosperidad para el pueblo egipcio. Sin embargo, cuando Hatshepsut muere, fue traicionada
por uno de sus familiares. Y en muchos de los lugares de Egipto se borró la historia de Hatshepsut, a pesar de que tiene un gran templo en el Valle de las Reinas. Pero en este caso, si seguimos dentro del templo de Karnak, pasamos la iglesia cristiana y nos vamos hacia la izquierda en pequeños espacios, vamos a encontrar el pequeño templo en honor a la reina Hatshepsut. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar uno de los pequeños detalles que desde mi punto de vista es una joya, ya que están la llave o están las 7 puertas de la vida de un faraón, de la vida después de la muerte. Y esto tiene un significado bastante esotérico, además, que invito a que lo busquen, a que lo analicen, a que lo lean, porque vale la pena. Para estas alturas habrán caminado probablemente más de 2 kilómetros, estarán cansados, pero vale la pena. Además, en este lugar maravilloso prácticamente no van a encontrar a nadie, porque los guías no les llevan para allá, y es un hallazgo que hicimos junto a mi amigo Andrés, caminando durante estos templos maravillosos. Realmente fue algo impresionante, y hoy les doy este pequeño tip que no es muy frecuente. No suele ir la gente para allá. Después le preguntamos a nuestro guía Hassan y me dijo, bueno, ¿y cómo llegaron hasta allá? y simplemente la curiosidad nos había llevado. Vale la pena. Bien, como datos importantes, comentarles que en Egipto la hidratación es fundamental. No deberías tomar agua de la llave, por supuesto, y claro está, pero tienes que tomar, ojalá, más de 2 litros de agua al día. El calor, las condiciones, las caminatas, la energía que se imprime no es menor. Por lo tanto, la recomendación es siempre mantenerse hidratados. Es fundamental evitar un golpe de calor para que puedas disfrutar al máximo. Cuando hagas las caminatas durante estos templos, o a través de estos templos, o a través de estos lugares maravillosos, por supuesto que la recomendación es usar calzado adecuado, yo creo que es la base, ropa liviana, es decir, ojalá, desde mi punto de vista no es ideal usar shorts porque te vas a quemar, pero si te gusta no hay problema, pero ropa liviana que te permita transpirar y secarte rápidamente. Espero que disfruten muchísimo la estadía en el templo de Karnak, que es un lugar que realmente me dejó maravillado. Karnak es el inicio o fue el templo más importante de la antigua Tebas. Imagínense este momento, estar ahí, poder ver cómo vivían los faraones, cómo vivía la gente, cómo vivía el pueblo, y todo esto está sumergido dentro de la ciudad de Luxor. Por lo tanto, Luxor es una parada absolutamente imprescindible en Egipto. Es decir, hagas lo que hagas, tienes que llegar a Luxor. Bien, ahora los últimos detalles para ponernos en modo guía de viajes. Entonces, ¿cómo podemos llegar a Luxor? ¿O cuál es la mejor forma de llegar a Luxor? En nuestro caso, descendimos del barco en Hurghada y tomamos un transfer, digamos una furgoneta que nos llevó desde Hurghada a Luxor por tierra, y fue absolutamente maravilloso. ¿Por qué? Muchas veces las personas toman el avión, se bajan en la ciudad y no recorren el resto de el Egipto quizás más rural, podríamos decir. Y esto vale la pena, porque van a darse cuenta de las condiciones duras en las que esta civilización ha proliferado, y es bastante impresionante. Por lo tanto, les recomiendo, si pueden hacerlo en auto, háganlo. Por supuesto que pueden llegar en avión, y por supuesto que pueden llegar a través de uno de los famosos cruceros por el Nilo. Por lo tanto, no hay excusa para no llegar a Luxor, y no hay excusa para no recorrer los templos de este lugar maravilloso, la antigua Tebas. Muchas gracias por escucharme, nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho y planeen sus viajes. Bienvenidas sean todas sus preguntas, todas sus dudas. Estaremos acá en Audio Viajes para responderlos, para brindarles cualquier solución a alguna pregunta que tengan. No olviden escribirme, si gustan pueden escribirme en mi Instagram @elfrancepu.
Un abrazo grande, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Esto es todo por hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Recuerda, puedes ver más historias, entrevistas y contenido entrando en la página voyageyama.com. No olvides hacer clic, suscribirte y visitar nuestro blog. Hasta el próximo episodio. Te esperamos con muchas más aventuras, viajes y anécdotas.